Educativa presenta De jóvenes y para jóvenes. Música, Entrevistas, reportajes, comentarios. Compartamos juntos este espacio de jóvenes y para jóvenes. Comenzamos. Buenas tardes, auditorio de Radioactivo 88.9 en frecuencia modulada. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo desde el municipio Comalcalco, Tabasco, en tu programa de jóvenes y para jóvenes. Esta es nuestra escaleta número 26. Hoy domingo 25 de diciembre del 2016 les presentaremos un tema que es relevante en estas fechas decembrinas: la razón de la Navidad. Opiniones y preguntas al número telefónico para mensajes y WhatsApp al 99 31 66 46 63. Los saluda su amiga Marilu García Jiménez. Gracias por acompañarnos en su programa de jóvenes y para jóvenes, el programa número 25, edición número 25. Y bueno, hoy estamos celebrando la Navidad. Hoy es el 25 de diciembre. Para las personas que saben lo que significa la Navidad, les deseamos una feliz Navidad. Hoy 25 de diciembre de 2016. Y bueno, para esto les preparamos un programa dedicado a la Navidad. Así es, e iniciamos el programa con la cápsula navideña que preparamos para ustedes. Recuerden comunicarse con nosotros al número telefónico en mensajes y WhatsApp al 99 31 66 46 63. Nuestro teléfono para mensajes y WhatsApp 99 32 86 50 89. nuestra página web www.activafm.com.mx. Regresamos en un momento. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que estuvieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén,
de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, habló con ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Estaban muy contentos. Así es. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y se postraron, y lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Fíjate que hay algo muy importante en todo esto, que cada uno de los reyes le había regalado algo al entonces niño Jesús. Cuando había nacido, le regalaron oro, incienso y mirra. Y fíjate que era una demostración de amor, de la espera que ellos habían, que se había cumplido en sus vidas. Y es tan importante el entender que para ellos hace mucho tiempo habían esperado que llegara Jesús, como decía anteriormente, el Salvador, que eso significa su nombre. Jesús significa Salvador. Entonces, ¿quién había venido para ellos? Su Salvador. Pero después de muerto Herodes, obviamente que había pasado algo más. Ya ven que Herodes lo andaba buscando a Jesús. Herodes no quería a Jesús. Herodes quería ver muerto a Jesús. Entonces, ¿qué pasó cuando Herodes no logró encontrar a Jesús? Hubo algo muy feo. Persiguió a muchos niños y a todos los mató. Pero también, ¿qué dice? Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Y se fueron o no se fueron? ¿Se levantaron o no se levantaron? ¿Qué pasó ahí? Jesús le dijo a María: vamos, mujer, apúrate. Tenemos que huir de aquí, porque alguien me ha ordenado algo. José le dijo entonces: él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, lo que ahora nosotros conocemos que Jesús venía de ahí, ¿verdad? Dice: exacto, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y hace mucho tiempo se había hablado sobre Jesucristo, o Jesús,
quien también iba a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿qué había pasado? Dios mismo ya había llegado a la tierra y Dios estaba con nosotros. Había nacido el Hijo de Dios por una familia humilde a través de José y de María, quienes iban a cuidarlo y enseñarle. Y conforme iba pasando el tiempo, Jesús iba aprendiendo cada vez más. Dice la Biblia que él iba creciendo en estatura y en sabiduría. O sea, iba creciendo como tú y como yo, físicamente, pero también sabiduría ¿en qué? Aprendiendo de lo que su padre José le estaba enseñando, de la palabra que su Padre Dios había dejado para ellos. Y así fue como Jesús vino a nosotros aquí en la tierra para poder ser nuestro amigo, nuestro Salvador, como dice su nombre, y así hacernos libres y hacernos felices al momento que tú y yo lo conocemos. Y bueno, creo que esto fue una hermosa cápsula que se preparó la pastora Tania Indira, Marcos Israel. Y bueno, ahorita vamos con la sección musical. Y tenemos una canción preparada para ustedes. Esperamos que se diviertan mucho. Nuestro teléfono para mensajes y WhatsApp 9932-865089. Nuestra página web www.activafm.com.mx. Regresamos en un momento. Paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, que al mundo trajo salvación. En un humilde portal de Belén, coros celestes adoran al Rey, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Nuestro teléfono para mensajes y WhatsApp 9932-865089. Nuestra página web www.activafm.com.mx. Regresamos en un momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén disfrutando este tiempo. Y si apenas estás escuchando este programa, tu programa de jóvenes y para jóvenes, eres bienvenido y puedes invitar a alguien más. Este es el momento del devocional. Y siempre digo, es mi parte favorita y me encanta mucho. ¿Por qué? Porque yo sé que tú y yo podemos aprender siempre algo que Dios nos quiere enseñar cada día. Y bueno, resulta que estaba pensando en estos días sobre Abraham y sobre José
el soñador, y mientras leía, veía cómo era que Dios había sido muy bueno también con otro hombre llamado Jacob. Y dice el capítulo 31, versículo 1. Y dice así: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. ¿Y qué sucede? Resulta que en esta historia, capítulos antes, muestra la vida de Jacob y que cómo había llegado Jacob a Labán. Escuchamos a un personaje llamado Labán, y este hombre era el padre de sus esposas, y él había quedado en acuerdo con Labán en que si trabajaba 7 años le iba a dar a una de sus hijas, la cual él amaba, decía. Y así fue, había hecho el trato con Labán y duró los 7 años. Y dice, capítulo 29 de Génesis, versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob. Y bueno, dice en el capítulo 29, versículo 11, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y luego dice, Jacob dijo a Raquel que era el hermano de su padre. Y bueno, resulta que todo se lo cuentan a Labán, al hermano de Raquel. Y Raquel va a avisar. Y dice que había encontrado a un hijo de su padre. ¿Y qué había pasado? Que Jacob se había enamorado de esta chica. Y lo que hoy te quiero contar no es tanto que se había enamorado de esta chica, sino de lo que nos puede pasar cuando nos encontramos cumpliendo el propósito de Dios y de repente estás haciendo, digamos, algo para alguien y tú prometes con tu palabra que lo vas a hacer y esta persona hace lo mismo, pues resulta que él no lo cumple y te falla. Entonces dice Génesis 31 y versículo 6 y 7. Y dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas le he servido a su padre, y su padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Qué sucedía aquí? Jacob había hablado con sus 2 esposas en ese entonces, Raquel y Lea. ¿Por qué Jacob tenía 2 esposas? Porque él quería a Raquel, pero resulta que el señor al que le estaba trabajando, al padre de estas 2 mujeres, le había engañado. Esa fue la primera vez que Jacob había sido engañado por Labán. Si leímos hace rato, él ya la había engañado 10 veces antes. Ya la había engañado 10 veces después de que le había mentido sobre la primera mujer que le iba a dar. Y resulta que él las junta a ellas y les dice que él había sido muy fiel a este señor, a Labán, y él no había cumplido su palabra. Y dice, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Versículo 7. Y el 8, vamos a ver qué era lo que pasaba. Y es una historia muy, muy graciosa, porque cuando alguien
quiere enfrentarse contra un hijo de Dios, siempre recibe pues lo que siembra, ¿no? A veces pensamos que podemos nosotros hacerle algo a esta persona, pero siempre está en las manos de Dios, no está en las nuestras. ¿Podríamos hacer algo? Sí, claro que sí, pero créeme que dice la Biblia que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Si tú buscas la justicia de Dios, Dios va a ser justo contigo y te va a recompensar por tu obediencia, por tu amor a Él, sobre todo, porque por eso obedeces. Y también, pues obviamente va a callar la boca de los demás que estén hablando en contra tuya, porque así a veces pasa. No tanto que te hagan algo, sino que digan algo o hablen mal de ti frente a otros. Y siempre lo repito porque esa es la forma en la que así pues nosotros recibimos, ¿no?, agresiones o nos sentimos mal. Pero hay que recordar que Dios está con nosotros. Y versículo 8 dice así: si Él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas daban ovejas pintadas. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas nacían listados. Y bueno, versículo 9 dice: así quitó Dios el ganado de tu padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, yo levanté mis ojos y vi en un sueño, y los machos que cubrían a las hembras eran listados, eran pintados, eran abigarrados. Y bueno, resulta que cuando Labán le decía a Jacob, tales ovejas, si salían con manchas en el cuerpo, iban a ser tuyas. Si eran blancas, iban a ser tuyas. Siempre todas las ovejas nacían tal cual decía Labán. Entonces, ¿qué pasaba? Que no recibían nada Labán, porque la mano de Dios siempre estaba con Jacob. Y así sucede, que Dios va a estar con nosotros. Siempre va a estar a nuestro favor, siempre nos va a ayudar en medio de las situaciones difíciles que podamos pasar. Dios siempre es muy bueno y siempre está con nosotros. Entonces dice en el versículo 11, resulta que Jacob se encuentra con un ángel en su sueño y dice: me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. ¿Y qué pasa aquí? Dice: y yo dije, heme aquí. Y el ángel le dijo: alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Y bueno, resulta que le dice: levántate ahora y vete con todas tus cosas. Dice: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Y qué le había dicho Dios? A través del ángel: yo estoy contigo, todo lo que tú tienes es tuyo, y yo voy a ir delante de ti. Y siempre Dios lo repite mucho. En cualquier libro que tú leas de la Biblia, Dios siempre te va a repetir que Él está contigo y que no te va a dejar solo. Y que aunque quieran hacerte mal, como dice aquí, Dios va a estar a tu lado. Entonces, ¿qué había pasado? Que Jacob había sido un fiel servidor de Labán y nunca había tomado algo de Labán y nunca le había llevado nada que le hubieran robado o que le hubieran dañado. ¿Y qué le decía Jacob a Labán? Yo te he servido durante mucho tiempo. Porque Jacob se había enojado de que Labán siempre le hacía trampa y siempre quería intentar engañarlo. ¿Y qué sucede? Que Dios le dice: pues todo esto es tuyo, tú no te preocupes. Entonces así te dice Dios: todo esto es, todo lo que tú tienes ahora es tuyo, solo lo que Dios te ha dado. Entonces dice
Dice que Jacob había confiado en Dios y que Dios le había dado todo y que Dios había sido fiel con él y que no se preocupara. Entonces, si tú te encuentras en algún tiempo en el que te sientes pues que ya no puedes más, pues recuerda que Dios está contigo. Recuerda que Él va a ser bien contigo. Y como dice Génesis 32:12, dice, así le dijo Dios a Jacob, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces, ¿qué te dice Dios? Tú no te preocupes, que yo voy a estar contigo. Las bendiciones que ahora tienes, aun cuando alguien te quiera decir que tú no lo mereces, o que nada es tuyo, o que simplemente no sirves para nada, tú recuerda que Dios te ha dado dones o habilidades, así los conocemos nosotros, ¿no? Habilidades en las que nos desenvolvemos y que van a servir ¿para qué? Para servirle a Dios, para trabajar para Dios. Y dice en el versículo 36, porque esto había pasado con Jacob, justo cuando Labán había ido a buscarlo, porque resulta que Jacob se va, pues se sale con sus esposas y se va ya a su tierra, a donde Dios le había dicho. Y dice el versículo 36, perdón. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Resulta que en esta historia, Labán había ido a buscar a Jacob porque le habían sido robadas pues posesiones suyas, ¿no? Cosas suyas. ¿Y quién había sido? Había sido una de las esposas de Jacob, pero Jacob no había estado enterado. ¿Por qué? Porque ella no le había dicho nada. Y obviamente no le iba a decir nada porque era algo robado. Entonces, ¿qué sucede? Los van a buscar, les echan la culpa, pero como no había encontrado nada a Labán entre las cosas de Jacob, Jacob se enoja. Y a veces así nos pasa a nosotros, nos enojamos porque decimos, ay, bueno, nos tratan de esta forma y estamos viviendo de esta forma y yo no he hecho nada. Y así es como estaba Jacob, enojado, porque él había sido muy honesto con Labán. Le había dado todo de una manera justa. Y aquí dice, y estos 20 años, en el versículo 38, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Y fíjate la convicción que tenía Jacob, y yo quiero que tú recuerdes esto, no tanto lo mucho que Jacob le dijo a Labán, porque todo era verdad. Se había trabajado 20 años de su vida para conseguir a su mujer, la que él amaba, a Raquel, porque le había engañado a Labán dándole a la hija mayor, cuando él quería a Raquel, quien era la hija menor. Entonces, trabaja 7 años por Raquel, pero le dan a su hermana, que se llama Lea, y luego trabaja otros 7 años y ya pues le dan a Raquel, ¿no? Pero el Señor le dice a Jacob, Labán le dice a Jacob, yo quiero que trabajes otros años más, o sea, 6 años más conmigo, porque Labán le dijo, porque he visto que Dios te ha bendecido. Y fíjate que así a veces nos pasa, ¿no? La gente se da cuenta que uno es bendecido
y se quieren a veces aprovechar de uno y de la habilidad que tiene uno, y no tanto de la habilidad, sino de lo bueno que ha sido Dios con uno, cómo Dios te da favor, porque eso es favor de parte de Dios, como contábamos en la historia anterior, en el cuento anterior. Jesús crecía en ¿qué? En gracia y sabiduría para con los hombres y con Dios. Él había hallado gracia delante de los hombres y delante de Dios. Cuando hallamos gracia delante de Dios, hallamos gracia delante de los hombres. A veces no va a ser así. ¿Por qué? Porque obviamente al ser humano no nos gusta que nos digan la verdad y nos incomoda un poco. Pero esto es lo que pasa, que nosotros encontramos gracia delante de Dios. Y así le había pasado a Jacob. Todas las ovejas, habían sido dadas a Jacob por parte de Dios. Y dice, Jacob, este era el convencimiento de él. Versículo 42 del capítulo 31 en Génesis. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. ¿Qué había pasado? Dios le había hablado a Labán en un sueño y le había dicho, si vas a ir a buscar a Jacob, por favor, no le hables de manera grosera. Entonces, aquí está. Dice versículo 24, aquí está. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y estaba yo buscando qué significaba descomedidamente. Y dice que descomedidamente significa descortés o grosero. Entonces, ¿qué le había dicho Dios a Labán? No le hables a Jacob de una manera descortés y grosera, porque yo estoy con él. Entonces esto es lo que va a pasar, que Dios nos va a defender y le va a hablar incluso a las personas que están a veces agrediéndonos y que nos hacen sentir mal. Y solo de esa manera vas a estar tú tranquilo. Y aunque Dios no les dijese algo, ¿sabes? A veces tenemos que seguir esperando en Dios y estar confiados y creer como Jacob, ¿no? Que es el Dios de Abraham y el temor de Isaac, y que Él va a estar contigo y que Él va a llenar tus manos de las cosas que te pertenecen a ti, ¿sí? No como Raquel, que había tomado cosas que no eran suyas, objetos que no eran suyos, sino de su padre. Tenía tantas cosas y ella decidió tomar algo robado. Entonces yo te invito a que tú creas en que Dios va a llenar tus manos de las cosas que Él ya te prometió, de las que tú has estado trabajando o que has orado, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña que tenemos que orar, y lo que pidiéramos en oración, eso Dios nos lo va a dar, si es así su voluntad. Entonces, tú recuerda, seamos honestos, así como Jacob fue honesto durante 20 años y estuvo trabajando y esforzándose para tenerlo, todo lo que él ya tenía en ese tiempo. Él duró tal vez 20 años. No sé cuánto tiempo Dios vaya a querer que dures esperando, pero tú espera en el tiempo, que al final todo Dios siempre lo mueve y Dios siempre hace cosas muy buenas. Entonces, como dice en Romanos 12:2, renovemos nuestro entendimiento para que así conozcamos la agradable y aceptable y buena y perfecta voluntad de Dios. Entonces, espero que hayas disfrutado mucho de este tiempo y que hayas aprendido. Y vamos ahora a escuchar una canción más en este día. Nuestro teléfono para mensajes y WhatsApp 9932-865089. Nuestra página web www.activafm.com.mx. Regresamos en un momento. Sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de
Y si te gusta convivir en familia y te interesa conocer más de Dios, estás invitado todos los domingos a las 6 de la tarde en la prolongación de Manuel González, calle 11, lote 99, Colonia La Esperanza, aquí en Comalcalco, Tabasco. Te repito la dirección, en la prolongación de Manuel González, calle 11, lote 99, Colonia La Esperanza, en Comalcalco, Tabasco. Todos los domingos a las 6 de la tarde. Y vamos con las efemérides. ¿Cuáles son? Efemérides del 24 de diciembre. Se celebra Nochebuena. Y hoy, 25 de diciembre, se celebra la víspera de Navidad y el nacimiento de Jesús. También en Nueva York nace el actor americano Humphrey Bogart, uno de los más taquilleros de la década de los 40. Y 50. Bueno, ¿qué más tenemos? Ay, oigan, recuerden que con nosotros pueden terminar la preparatoria abierta. ¿Cuáles son los requisitos? Su certificado de secundaria, su acta de nacimiento, su CUR, fotografías, blanco, negro o a color, pero que sean en mate. ¿Y qué más? Me los entregan, los inscribo. Así es, y el número que se tienen que comunicar es el 9931 66 46 63. Las personas que participaron hoy y siempre nos acompañan en los controles técnicos, nuestro amigo Alexis, asistente de producción Marcos Herrera Huerta, conducción y dirección su servidora Tania Indira Herrera García. Agradecemos la coordinación de la licenciada Marilu. También participó Marcos Israel Herrera García como asistente de producción. Y esta es una producción más de Activa FM 88.9 en tu programa de jóvenes y para jóvenes. Les recuerdo que tenemos página de Face, página de Twitter y nuestra página de web. Internet. Nuestra página web es www.deyparajovenes.com. La página de Facebook. La página de Facebook la encuentras como de jóvenes y para jóvenes. Búscalo con D mayúscula al principio. Y el Twitter es @de y para jóvenes. Si quieres escribirnos algo, con mucho gusto, escríbenos en Facebook, escríbenos en Twitter, escríbenos en la página web o manda mensajes al número de siempre, al 9931 66. En la página web nos puedes contactar también al correo que también tenemos ahí, que es de jóvenes10, jóvenes10@gmail.com. Y de esa manera nos contactas. Si tienes algunas sugerencias para el programa, nos dices por medio de mensaje, por correo, y cualquier comentario que tú quieras hacernos, estamos para servirle. Y bueno, nos despedimos del programa. Hasta luego. Marilu García Jiménez, Tania Indira Herrera García Y Marcos Herrera García. nos vemos. Dios Gracias. bendiga. Dios les bendiga.